Hoy domingo quiero comenzar con una pregunta. Bueno, dos preguntas. ¿Sabías que eres irrepetible? ¿Y sabes que Dios ha hecho algo único contigo? La cuestión es que le hacemos demasiado caso a nuestras emociones. Dejamos que ellas controlen la percepción que tenemos de la realidad, la percepción que tenemos de nosotros mismos. Estos días andaba hablando con una psicóloga y hablando de la autoestima, que al fin y al cabo es de lo que trata el tema de las emociones. O sea, las emociones están muy ligadas a la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestra realidad. Y eso es interesante, ¿no? Porque juegan un papel muy importante las emociones, cómo nos sentimos con lo que tenemos. Y las emociones sabéis que tienen que ver mucho con el corazón. Decía en Jeremías 17:9, seguro que os suena mucho este versículo, dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. O en la versión Reina Valera, y perverso. Pero vamos a dejarlo ahí, sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y luego en Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. O sea, el que confía en sus propias emociones, en su instinto, es un necio, un idiota, pero el que anda con sabiduría será librado. Acordaos que sabiduría tiene que ver con el temor a Dios. Y para poder tener un temor acertado, un temor reverencial, hay que conocer qué es lo que dice Dios, por eso hay que conocer muy bien las Escrituras. El problema de nuestro corazón es que es lo más traicionero que se puede llegar a uno a imaginar. No podemos hacerle caso. Debemos de hacer un esfuerzo para colocar dentro de nosotros otro tipo de autoestima que no esté centrada en nuestras posesiones físico o en nuestros dones, o sea, en lo que tenemos, en lo que creemos que tenemos. Déjame que te diga que existe una belleza irresistible en el contentamiento, que no es lo mismo que conformarse a la realidad, sino contentarse. Cuando nuestro corazón se siente amado y comprendido en medio de la rutina de la vida, todo parece ir bien. Muchos no llegan a comprender esa sensación porque siempre están buscando algo más, tener algo más, llegar a un lugar más alto, ganar algo más. En realidad son incapaces de vivir disfrutando de lo que ya tienen, del lugar en el que están, donde Dios los ha puesto, y con las personas que les rodean. Parece como si nada les diera satisfacción, como si el sol no brillase para ellos. Se levantan cabizbajos y tristes y así deambulan por la vida con poquitos destellos de felicidad a lo largo de su vida. Algo que parece tan complicado como ser feliz para muchas personas, se trata precisamente de eso, de disfrutar con la familia, la salud, las conversaciones, los abrazos, el trabajo, los paseos, los pequeños detalles, las sonrisas, los amigos, lo que casi siempre tenemos y no nos damos cuenta que lo tenemos alrededor, que no le damos valor, que no nos cuesta nada. No necesitamos mucho dinero, ni tenemos que ser los más famosos del mundo para que nuestro corazón se sienta satisfecho. No necesitamos lo que otros tienen, ni envidiamos lo que han conseguido, porque nos sentimos contentos con lo que tenemos. Disfrutamos de lo que tenemos y de lo que somos, que es más importante aún. Somos felices con quienes nos rodean y agradecemos cuando llega el sol y también cuando la lluvia cae. Eso es el contentamiento. A veces tenemos la sensación de que no sabemos lo que nos ocurre. Quizá todo va bien, pero pensamos que nada tiene sentido y nos dejamos llevar por una melancolía extrema a veces que parece dominarnos por completo la mayor parte del tiempo. Puede que no haya ninguna razón, o a veces sí la hay. Simplemente estamos pasando un mal momento, y eso sería natural. Lo malo es cuando ese mal momento se extiende casi a la mayoría de nuestra vida o de nuestra existencia. Todos hemos tenido algún día así, un día de esos oscuros, grises, pero no debemos caer. No debemos caer en la tentación, no debemos caer en el error de la melancolía, sino en el contentamiento. La mejor decisión en estos momentos es ponernos a hacer algo. Cuando estamos en esa situación triste o cabizbaja, lo mejor es ponernos a hacer algo. Decía mi abuela que manos ocupadas, mente despejada. Ya me habéis oído decirlo más de una vez. Hay que hacer lo que sea para no arrastrarnos a esa desidia fatal. Podemos escuchar música,
salir a pasear, llamar a alguien, contactar con alguien que queremos y que hace tiempo que no lo vemos, leer algo que nos haga bien. Si lees la Biblia y escuchas cómo Dios te habla a través de sus palabras, también notarás que es lo mejor que existe. Porque a veces leemos la Biblia simplemente haciendo un poco de bibliomancia, que se llama, ¿no? Que es abrir una página por donde cae y esperar que Dios nos hable a donde hemos puesto el dedo, ¿no? Comenzar a trabajar en algún proyecto nuevo, también, eso va bien. O comenzar algún hobby, o algún hobby que tengamos aparcado, no tiene por qué ser algo nuevo. Por ejemplo, hay gente que le gusta pintar, le gusta hacer puzzles, le gusta coleccionar, pues es un buen momento y eso nos mantiene entretenidos de alguna manera. Jesús demostró ese amor incondicional poniéndose siempre al lado de los que no tenían nada. ¿Os acordáis? Si vemos a Jesús, siempre vemos que tiene ese amor incondicional, que se ponía siempre al lado de los más desfavorecidos, de los que vivían despreciados y de los que vivían al margen de la sociedad, de todos aquellos que tenían el corazón roto, podríamos decir. O sea, Jesús era el que se apiadó de los tristes, de los que habían pasado un gran problema, de los que habían pasado por situaciones terribles. A estos fue a los que vino Jesús primero, parece ser. Es el Salvador de los perdidos, de los desanimados, de los llamados parias, de aquellos que no aparentan nada. El Salvador de los incomprendidos y de los señalados, decía alguien. El héroe de los solitarios y los sin techo. Que no es lo mismo que los perroflautas, eso es otra cosa. Jesús es la expresión de amor de Dios por la humanidad, pero sobre todo por aquellos que piensan que no tienen remedio, piensan que ya no hay solución para su vida. No existe un solo momento de sufrimiento que Él no conozca, un solo desprecio que no llegue a sus oídos, una sola lágrima que no alcance su corazón. Eso es grandioso. Aun cuando todos nos hayan abandonado, Él está a nuestro lado. Aun cuando creas que tu vida no tiene sentido, Él jamás ha pensado en abandonarte. No puede ni quiere hacerlo. Su amor por ti es demasiado sublime como para permitirse eso, aun cuando creamos que no comprendemos nada de lo que nos sucede. En el mismo momento que ascendió a los cielos, después de haber vencido a la muerte, comprometió su palabra y su honor por cada uno de nosotros. Acordaos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por decirlo de una manera extravagante y directa, pero real. El mundo se puede acabar, pero Él no te abandonará. La mejor interpretación de este versículo la explicó un niño que le preguntaron que este mundo se iba a acabar, que qué pensaba. Dice, no importa, podemos vivir sin él. Y qué gran verdad, ¿no? Porque a veces hasta pensamos que este mundo nos pertenece y queremos tener el control. Pero no, ni siquiera este mundo, ni siquiera nuestra vida nos pertenece. Por lo tanto, hemos de saber que podemos vivir sin nada de lo que creemos que poseemos. Así es, todo puede terminarse, pero el amor y la compañía de tu Salvador no tiene fin. Aun cuando todos nos abandonen, Él sigue con nosotros. En la vida no es tan importante lo que tenemos, lo que hacemos o las circunstancias que nos rodean, ni siquiera las personas que tenemos o no tenemos a nuestro alrededor. Dios nos ama tal como somos, y ese amor inquebrantable hace que lo que somos tenga sentido. Tu vida es mucho más valiosa de lo que te imaginas, muchísimo más valiosa. Acordaos de la pregunta que hacía al principio. ¿Sabías que eres irrepetible? ¿Sabías que Dios ha hecho algo único contigo? Así es. Es increíble. No sé si conocéis la famosa canción de los Beatles que se titulaba Hey Jude. Pues la melodía estaba dedicada a Jules, el hijo de John Lennon, el de las gafitas redondas. En un momento de su vida en el que las circunstancias le venciendo, de que las cosas le iban la mar de mal, la tristeza se había apoderado de su corazón. Estaba pasando por una situación de depresión increíble. Pues él compuso esa canción con ese estribillo. Dice, no lleves el mundo sobre tus hombros. Así que cuando la escuchéis en inglés, acordaos que está diciendo eso. No lleves el mundo sobre tus hombros.
Y es interesante, ¿no? Porque tenemos que reconocer que nos preocupamos demasiado, cargando con muchas más culpas de lo que debiéramos e intentando solucionar más situaciones de lo que somos capaces. A veces pensamos que podemos llevar el mundo entero sobre nosotros. La verdad es que nos viene de maravilla esa frase para recordar algunas de las cosas que hemos vivido, ¿no? En el pasado. En muchas ocasiones, sobre todo cuando somos jóvenes, dejamos que los demás nos hagan daño. Y de mayores también. Pues con lo que dicen o lo que hacen, permitimos que las circunstancias nos obliguen a vivir preocupados. Y por si fuera poco, que nuestras malas decisiones nos vayan acompañando y desanimando poco a poco. Conforme va pasando el tiempo, no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, con lo que permitimos que el pasado esté siempre ahí, siempre presente, acechándonos, como si no tuviéramos poder para desprendernos de él, como si quisiéramos autodestruirnos, sin confiar en que Dios nos ha perdonado y nos ha regalado una nueva vida. Así que continuamos dañándonos a nosotros mismos una y otra vez, recordando nuestras equivocaciones, etcétera, etcétera. Podemos perder la identidad que tenemos intentando vivir como otros quieren que vivamos. Muchos ya no saben ni quiénes son, de tanto querer imitar a otros. Pero Dios tiene una sorpresa para ti, ¿sabías? ¿Quieres saber quién eres realmente? Pues bien, vamos a leer este versículo. Se encuentra en Efesios capítulo 2 y versículo 10. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Lo voy a leer de nuevo, por si no tenéis la Biblia cerca. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Cuando Dios, en Efesios, palabra inspirada, nos dice que somos hechura suya, ¿sabéis que la palabra que se usa en el griego original es una palabreja que se pronuncia poiema? Poiema, a que parece que no hace falta ni traducirlo. Imagínate que en nuestras Biblias dijera, porque somos un poema suyo, creados en Cristo Jesús. ¿Cómo cambia, verdad? Es increíble. Vamos a leer el versículo cambiando hechura suya por la palabra que aparece en griego, poema. Somos poema suyo, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Somos un poema de Dios. Eso es lo más impresionante que nos pueden decir. Seguramente hay quien piense que es muy sencillo escribir un poema, pero no es así. Por lo menos un poema bueno, no un rap de estos modernos. Los poemas solo pueden salir de lo más profundo de nuestro ser, de muy adentro, de las experiencias y los gemidos de nuestra propia alma. Por ejemplo, este, que me gusta mucho, el que voy a leer ahora, que creo que lo habré leído alguna vez, es de un escritor anónimo, o por lo menos ha llegado hasta nuestros días anónimamente, no sabemos quién lo escribió, que dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiese infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Qué hermoso es este poema. Para escribir un poema así, realmente tienes que amar, tiene que haber amor en tu interior. Y cuando amas, atraviesas el valle del sufrimiento y la incomprensión, el dolor del abandono, la desesperanza de sentir que te han dado la espalda, etcétera, etcétera. O sea, dicen que los grandes poemas vienen de grandes sufrimientos. Todos los que hemos recibido al Señor en nuestra vida somos poemas de Dios, creados en Cristo Jesús. Como autor, Él, el Señor, nos hizo en diferentes momentos de su eternidad, aunque Él vive más allá del tiempo. Y no es que seamos simples frases robóticas que no podemos entender. Dios nos ha dado una cierta libertad de rima, que admite no solo los errores, sino también las rectificaciones. A eso se le llama el libre albedrío,
Recuerda que no existe el poema perfecto. Cuando nosotros escribimos un poema, usamos nombres, verbos, adjetivos, preposiciones, pero también formas, rimas y estructuras. Cada uno es diferente. Tú eres diferente a otra persona, a mí, yo soy diferente a ti. Las combinaciones pueden llegar a ser infinitas. Eso es lo que Dios hace con cada uno de sus hijos. Nos hace poemas individuales. Cada uno es un poema de Dios salido de su palabra. Nuestro carácter es diferente. La prosa y el verso que reflejamos no puede compararse. Cada uno es diferente. Ningún poema es necesariamente más deseable que otro. Las palabras no se prefieren por las voces que las pronuncian, sino por el corazón que las recibe, decía un poeta. ¿Alguna vez lo habías pensado así? Los poemas brotan porque nuestro interior quiere dar a luz aquello que ha concebido su alma. No necesita más justificación, pero también se aprecia el ser escuchado por otros. Acostumbran a hacerte bien a quien los lee. No cabe ninguna duda de que Dios nos ha hecho de tal manera que somos incapaces de separar su gloria como autor de nuestra necesidad de amar y de ser amados. Nos cuesta comprenderlo. Nosotros necesitamos corregir nuestros poemas, nuestra vida, lo que somos como hechura de Dios, porque nuestra inspiración es limitada, pero el Creador exhala perfección en cada uno de sus gestos. La razón por la que tenemos que sufrir borrones en nuestra vida es porque algunas de las palabras, comportamientos que hemos tenido, que tanto defendemos, se han desviado del significado, de la idea original. Y aunque seamos corregidos y el dolor llegue a dejar cicatriz, estamos aprendiendo a agradecerlo. Con el tiempo agradecemos la disciplina del Señor. Los poemas se escuchan mal cuando son incomprendidos. Cuando alguien no entiende, ¿pero qué dice este poema? Pues entonces lo vas a escuchar mal porque no sabes de qué va. Por eso el autor, Dios, a veces tiene que explicarnos. Y lo vemos las explicaciones en las circunstancias de nuestra vida, en la palabra, en las escrituras. Ese es el motivo por el que Dios entra en nuestras vidas para restaurarnos primero y para defendernos después. Los poemas no pueden vivir independientemente de su autor. Los que pretenden vivir por sí mismos terminan sus días en el olvido. Recuérdalo siempre, no puedes vivir alejado del autor del poema. Tú eres un poema de Dios y tienes que estar siempre centrado en Dios. Somos un poema de Dios, independientemente del lugar en el que hayamos nacido, de las personas que nos rodean, de lo que otros piensen de nosotros o de la ornamentación del material en el que hayamos sido escritos. Somos un poema de Dios sin importar si nuestra estructura es compleja o simple, si somos altos o bajos, gordos o flacos, cortos de vista o miopes. No importa, todos somos poemas de Dios. Si la extensión de nuestros versos y de nuestras palabras impresiona a otros y a otros no hay problema, somos un poema de Dios, aun cuando la rutina y el desánimo parezcan malgastar nuestra rima. Nada de lo tangible importa. Las palabras del autor de Dios son eternas. Su gracia al escribir es tan maravillosa que jamás tendrá fin. Dios podrá haber rescatado a cada uno de sus poemas, de su creación, de la hechura suya, a través de su imaginación y su memoria, pero quiso hacerlo de la manera más buena imaginable. La palabra, el Logos, Jesús, su amado y único Hijo, fue entregado al silencio del Padre, porque por una vez el amor tuvo que callar para que se expresara toda su sustancia, la esencia de lo que es Dios, y de la muerte, de lo más amado, brotaron millones de poemas resucitados al aliento de esa palabra, ese Logos, con mayúscula. ¿Mayúscula de qué? De gracia y de perdón. Desde entonces, desde ese momento que Jesús murió en la cruz, está escrito que los poemas no mueren. Todo lo que hacen tiene trascendencia eterna, porque todos ellos están compilados por su autor en el libro de la vida. Ese es el lugar donde debemos estar. Allí nos inscribe la palabra, el Logos, habiendo hecho de su sangre la única tinta posible para escribirnos y reescribirnos. Cuando me preguntan ¿quién eres?, jamás pienso en lo poco o mucho que haya podido hacer en la vida. Los títulos, los sueños cumplidos, el trabajo, las posesiones o las circunstancias. No, simplemente digo, soy un poema de Dios.